Mi hija sacó un 99 en el examen y su padre la castigó, por eso ahora está muerta y a él ni le importa. Mi hija sacó apenas un 99 en el examen y mi esposo la castigó toda la noche, la hizo quedarse de pie por horas, lo que terminó desencadenando un ataque al corazón cuando ella lo llamó pidiendo ayuda. Él estaba ocupado dando clases particulares al hijo de su exnovia y le colgó en la cara diciéndole que se muriera de una vez si iba a hacer tanto drama. Murió el primer día de las vacaciones de invierno. Mi hija murió el primer día de las vacaciones de invierno y era su cumpleaños. Yo estaba fuera de la ciudad por trabajo el día anterior. La llamé prometiéndole que estaría de vuelta para su cumpleaños. En el teléfono su voz era tan débil: mami, no me fue tan bien en el examen, quizá es mejor que olvidemos mi cumpleaños. Yo iba a tranquilizarla cuando escuché a mi esposo Marcos gritando: ¿a quién estás tratando de impresionar? ¿Quieres que te tengamos lástima? Con tanto drama vas a acabar siendo una delincuente. ¿Cómo terminé con una fracasada así? Y colgó. Me puse furiosa, planeando tener una conversación seria con Marcos sobre cómo trataba a nuestra hija, pero esa llamada interrumpida fue la última vez que hablé con ella. Al día siguiente mis llamadas iban directo al buzón. Desesperada corrí a casa solo para descubrir que mi hija L había sido dejada en la escuela. Supliqué que me ayudaran a buscarla. Tomé el primer vuelo de regreso solo para recibir la noticia de su muerte. La causa fue un ataque cardíaco repentino. Lía tenía un corazón débil desde que nació. Siempre fui tan cuidadosa todos estos años y nunca había tenido un ataque, pero ahora estaba muerta en una sala fría y húmeda de la escuela. Todo mi cuerpo se entumeció. Levanté la sábana, vi su rostro amoratado, sus mejillas antes rosadas estaban manchadas de lágrimas secas, la expresión llena de dolor. El forense había cerrado sus ojos, pero mi niña no murió en paz. Caí de rodillas sosteniendo sus manos frías con el corazón hecho trizas. El regalo de cumpleaños que le había comprado aún estaba en el maletero de mi auto. Nunca lo va a ver la gente de la escuela. Me contó que Marcos, su propio padre, fue quien obligó a Lía a quedarse después de la reunión de padres y maestros. Luego simplemente desapareció temblando. Seguí llamando a Marcos, contestó después de unos 12 intentos. ¿Cuál es tu problema, Sara? ¿Por qué me estás llamando tanto? ¿No ves que Joaquín está estudiando? Joaquín era compañero de Lía, alguien que Marcos siempre favoreció. Nunca entendí por qué hasta que descubrí que era hijo de la exnovia de Marcos, Beatriz. Le exigí una explicación, pero Marcos respondió: Joaquín acaba de transferirse y yo soy su profesor, así que claro que voy a estar pendiente. Deja de ser tan crítica, Sara. Joaquín no era un buen estudiante. Marcos le daba clases particulares todos los días, lleno de elogios, mientras que solo tenía críticas para Lía. Intenté hablar con él sobre eso. Estalló: yo soy el profesor aquí, mi hija es un desastre, tengo que mantenerla en línea, si no va a crecer y convertirse en una basura inútil. Mira a Joaquín, está mejorando ahora. Mira a Lía, es vergonzoso. Y ahora, incluso ahora, sigue hablando de Joaquín. Grité: Marcos, ¿cómo puede ser tan frío? La dejaste sola en la escuela. No lo sabes. Deja de gritar, esa mocosa es una mentirosa, solo quería atención. Quedó en tercer lugar en el examen. Tú la mimaste demasiado, siempre fingía. Dice que se está muriendo, que se tire delante de un coche si se quiere morir, al menos así no me molestaría tanto. Colgó sin pensarlo 2 veces. Mis manos temblaban. Dejé caer el teléfono varias veces. Caí de rodillas mirando a mi Lía sin vida y perdí completamente el control. ¿Cómo puede un padre hablar así de su propia hija? Siempre creí que Marcos solo quería que Lía alcanzara su potencial, pero estaba tan equivocada. Era cariñoso y paciente con todos sus alumnos,
Pero nunca tuvo paciencia con Lía, era el profesor favorito de todos, pero era la pesadilla de Lía. Egoísta vanidoso la empujó directo al abismo. El smartwatch de Lía estaba sin batería, lo cargué, fui al registro de llamadas y vi que había llamado a Marcos varias veces. Reproduje una grabación de voz. Escuché a Lía llorando. Papi, me duele mucho el pecho, por favor ayúdame. No me llames papi, respondió Marcos con frialdad. No soy tu padre, estás fingiendo porque te hice quedarte de pie un rato solo. ¿Quieres atención? Fallaste otra vez en el examen. ¿Qué pasa? ¿Te vas a morir ahora? ¿Eso quieres? Perdón, lloraba Lía desesperada. Voy a mejorar en el próximo examen, por favor, solo ayúdame, me duele mucho. Sí que creo que te vas a morir, entonces muérete ya, basta de dramas, estoy ocupado dando clase a Joaquín, no tengo tiempo para tus cosas. La llamada terminó ahí. Ella había llamado varias veces después de eso, pero él nunca contestó. Me estaba ahogando del dolor, mis manos temblaban cuando llamé desde su smartwatch, pero fue directo al buzón de voz. Había bloqueado su número. Él estaba en una casa calientita ayudando tranquilamente al hijo de su ex, mientras mi hija estaba encerrada en una sala vieja de equipos rogando por ayuda en medio de un ataque cardíaco, y él le dijo que se muriera. ¿Cómo no iba a sentir rabia? ¿Cómo no iba a odiarlo? Llamé a Marcos de nuevo y esta vez contestó Joaquín. ¿Qué? Hola tía Sara. ¿Está todo bien? Apenas podía mantenerme en pie. Pásame con Marcos, mi mamá acaba de llegar del trabajo y Marcos está haciendo la cena para nosotros, dijo Joaquín todo animado. Me fue mejor en el examen esta semana y Marcos dijo que me va a llevar al parque la próxima semana. Dijeron que Lía estaba castigada. Ella está bien. Marcos dijo que Lía miente mucho y es muy mimada. Esta tarde llamó llorando y dijo que se estaba muriendo. ¿Usted cree que está mintiendo otra vez, tía Sara? La inocencia en su voz parecía un susurro demoníaco que me heló hasta el alma. Cerré los puños con tanta fuerza que mis uñas se clavaron en mis palmas. Las lágrimas nublaron mi visión cuando grité pásame con Marcos. Joaquín empezó a llorar y apareció. Marcos, ¿cuál es tu problema? ¿Por qué estás gritando? Hiciste llorar a Joaquín. Marcos, mi voz temblaba con el pecho tan pesado como si tuviera un bloque encima. Tu hija murió, tu patética hija murió. Se quedó en silencio por un momento y luego gritó, Sara. ¿Qué diablos quieres decir con eso? Yo soy su padre, no puedo disciplinar a mi propia hija. Si no fuera por mí sería tan tonta que nunca habría estado entre los primeros de la clase. ¿Por qué no le dices eso en lugar de hacértela muerta? Tenía que entender por qué le fue tan mal. Fingiendo estar muerta empecé a reír con lágrimas corriendo por mi rostro. ¿Cómo puedes ser tan cruel y sin corazón con una niña de 7 años? Marcos, tienes el corazón de piedra. Basta de drama, he visto muchos niños así, hay que ser duros con ellos, si no nunca aprenden. Lía está muerta, grité. ¿Eres sordo? Dije que murió. MURIO. Sara. Te estás volviendo loca. Joaquín todavía está aquí. La voz de Marcos era pura furia. Tengo que hacer esto porque tu hija siempre me avergüenza. Si no la empujo nunca va a lograr nada. Deberías decirle eso. Si no quiere que sea su padre, entonces que se larguen y necesito verla otra vez. Jamás imaginé que Marcos podría ser tan cruel. Ni un extraño le hablaría así a una niña, mucho menos su propio padre, y además siendo profesor mi cabeza daba vueltas. Apenas pude escuchar mi propia voz al preguntar, Lía está muerta. ¿No sientes ningún remordimiento? ¿Remordimiento de qué? Gritó Marcos. Siempre estaba tratando de llamar mi atención. ¿No sabes que fui yo quien tuvo que criarla? Mira, Joaquín, colgué y bloqueé su número. La desesperación me ahogaba. Caí al suelo tratando de respirar. Así se sintió Lía mientras moría. Cuando logré recomponerme contacté a una funeraria para cremar su cuerpo. Cuando mis padres se enteraron vinieron desde otra ciudad.
Destrozados, Marcos no volvió a casa y no me importó el día del velorio de Lía, ni siquiera pensaba avisarle a Marcos, pero mi madre insistió, dijo que era su padre y debía estar allí para despedirse. Miré la foto en blanco y negro que tenía en las manos. Lía sonreía tan linda a la cámara, era de su cumpleaños del año pasado cuando sacó la nota más alta de la clase. Marcos se sintió orgulloso y prometió llevarla al parque. Esa foto fue tomada en familia frente a la rueda de la fortuna y ahora Lía estaba sola en la foto del velorio. La ironía era demasiado cruel. Llamé a Marcos a regañadientes. El velorio de Lía es hoy. Su voz sonaba aburrida. Estoy ocupado estos días. Joaquín está enfermo y Beatriz está trabajando. Joaquín no tiene padre, así que tengo que estar para él. ¿Por qué no le preguntas a Lía si quiere estudiar más? Lleva días solo jugando. Necesita volver al refuerzo. Mañana empecé a reír. Estaba cuidando al hijo de su ex, y ni siquiera sabía que su propia hija estaba muerta. Lea no va más al refuerzo, dije despacio. Nunca más es tu culpa por mimarla tanto, replicó molesto. Siempre le dejaste hacer lo que quería, pues que deje la escuela. Me da igual lo que haga, mejor eso que me causes estrés. Marcos, mi voz era baja pero temblaba. ¿Cuándo vas a dejar de ser tan egoísta? ¿Vas a empezar con eso otra vez? Sara, eres insoportable, nunca vas a cambiar. Grité. Está muerta. No eres profesor. ¿Por qué no entiendes eso? Se quedó callado como si lo hubiera electrocutado. Lía está aquí hoy. La entierran. Voy a esperarte media hora. Si no vienes no hace falta que vuelvas a aparecer nunca más. Colgué. Una ola de duelo me invadió. Marcos apareció pero con cara de no entender nada. Se paró frente a la tumba de Lía mirando su foto. ¿Qué es esto? Lo miré fríamente y le dije con desprecio. No lo entiendes, señor profesor. Esta es la hija que humillaste y maldijiste, la misma a la que le dijiste que se dejara atropellar. Esta es su tumba, la tumba de tu propia hija. Nunca imaginé que el eco de los pasillos vacíos de la escuela pudiera ser tan ensordecedor. Cada paso que daba resonaba como un lamento, recordándome que Lía ya no estaba. La dirección del colegio en Sevilla me había permitido acceder a las instalaciones fuera del horario escolar, y allí estaba yo sola buscando respuestas entre las sombras. Entré en el aula donde Lía solía recibir clases. Las paredes estaban adornadas con dibujos infantiles y carteles educativos, pero todo me parecía ajeno, distante. Me acerqué al pupitre que solía ocupar. Aún tenía pegatinas de estrellas y corazones que ella misma había colocado. Al tocarlo, una punzada de dolor me atravesó el pecho. Te prometí que estaría contigo en tu cumpleaños, mi amor, susurré sintiendo como las lágrimas comenzaban a brotar. Recorrí los pasillos deteniéndome frente a la sala de profesores. Recordé las veces que Marcos, mi esposo, me hablaba de las reuniones que tenía allí. Decidí entrar. Sobre una de las mesas encontré una carpeta con informes de alumnos. No pude evitar buscar el nombre de Lía. Al abrir su expediente me sorprendió encontrar notas de advertencia sobre su comportamiento, algo que nunca se me había mencionado. Entre los documentos encontré una hoja suelta con anotaciones manuscritas. Lea muestra signos de ansiedad, requiere atención psicológica. ¿Por qué nadie me informó de esto?, me pregunté en voz alta, sintiendo como la indignación comenzaba a crecer dentro de mí. Decidí buscar más información. Me dirigí al despacho del director, don Álvaro. Al entrar me recibió con una expresión de sorpresa. Sara, no esperaba verte por aquí a estas horas. Necesito respuestas, don Álvaro. Encontré notas en el expediente de mi hija que desconocía por completo. El director suspiró bajando la mirada. Sara, entiendo tu dolor, pero hay protocolos que debemos seguir. Protocolos. Mi hija necesitaba ayuda y nadie me lo dijo. Don Álvaro guardó silencio por un momento antes de responder. Hubo informes, sí, pero Marcos insistió en que todo estaba bajo
Control sentí como la rabia me invadía, y ustedes simplemente le creyeron. Marcos es un profesor. Respetado Sara, nunca imaginamos que, pues yo sí lo imaginé, y ahora mi hija está muerta. Salí del despacho sin esperar respuesta, necesitaba aire. Al salir al patio me encontré con Lucía, una de las amigas de Lía. Al verme corrió hacia mí, y me abrazó. Señora Sara, lo siento mucho. Gracias, Lucía. ¿Puedo preguntarte algo? La niña asintió. Lía, ¿te contó alguna vez si se sentía mal en clase? Lucía bajó la mirada. A veces decía que su papá era muy estricto, que le dolía el pecho, pero no quería preocuparla. Sentí como el corazón se me rompía aún más. Gracias por decírmelo, cariño. Esa noche en casa revisé las pertenencias de Lía. Entre sus cosas encontré un cuaderno con dibujos y escritos. En una de las páginas había una carta dirigida a mí. Mamá, a veces me siento sola, pero sé que me quieres. Espero que estés orgullosa de mí. Las lágrimas nublaron mi vista. Sabía que no podía quedarme de brazos cruzados, tenía que hacer algo. Al día siguiente decidí contactar a una periodista local, Elena, conocida por sus investigaciones sobre abusos en instituciones educativas. Le conté mi historia, y ella accedió a ayudarme. Esto debe salir a la luz. Sara, no estás sola. Juntas comenzamos a recopilar testimonios de otros padres y alumnos. Descubrimos que Lía no era la única que había sufrido bajo la tutela de Marcos, el patrón de abuso. Era evidente. Una tarde recibí una llamada de Elena. Sara, tenemos algo. Un exalumno de Marcos quiere hablar. Dice que tiene pruebas de su comportamiento abusivo. Mi corazón latía con fuerza. ¿Cuándo podemos reunirnos con él? Esta noche. Esa noche, en un café del centro de Sevilla, conocimos a Javier, un joven de unos 25 años. Nos mostró mensajes y grabaciones de voz donde Marcos lo humillaba y amenazaba durante su época escolar. Siempre pensé que era mi culpa, pero ahora veo que no lo era. Con esta nueva evidencia, Elena preparó un reportaje que se emitiría en el noticiero local. La fecha de emisión estaba programada para el viernes siguiente. El día del reportaje recibí una llamada inesperada. Sara, soy Beatriz, necesito hablar contigo. Es sobre Marcos. Beatriz, la exnovia de Marcos y madre de Joaquín. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Qué sucede? Beatriz, he descubierto algo que debes saber. Nos citamos en un parque cercano allí. Beatriz me confesó que había encontrado cartas y correos electrónicos donde Marcos hablaba de su desprecio hacia Lía, y cómo planeaba deshacerse de cualquier obstáculo en su vida. No puedo creer que haya estado tan ciega, dijo con lágrimas en los ojos. Le agradecí por su valentía y le aseguré que juntas podríamos hacer justicia. Esa noche, mientras veía el reportaje en la televisión, sentí una mezcla de dolor y esperanza. La historia de Lía estaba siendo escuchada y la verdad comenzaba a salir a la luz, pero sabía que esto era solo el comienzo. Aún había mucho por descubrir y enfrentar. Esa noche no dormí. El rostro de Lía seguía proyectándose en la pared, como si aún intentara decirme algo desde el otro lado. El reportaje había sacudido a Sevilla. Al día siguiente el colegio estaba envuelto en un escándalo. Padres exigían explicaciones, y la dirección organizó una reunión urgente para intentar controlar los daños. Fui invitada a esa reunión. Al principio dudé, no sabía si podría enfrentar al sistema que permitió que mi hija muriera, pero algo dentro de mí, una furia latente, me empujó a aceptar. Ya no era solo por Lía, era por cada niño silenciado. Llegué temprano. Me senté en la última fila del auditorio, observando cómo se llenaba poco a poco. Las miradas se cruzaban, algunas de apoyo, otras de juicio. Al final del salón apareció Marcos. Se le veía distinto, más delgado, ojeroso, pero su arrogancia permanecía intacta. Saludó a algunos padres fingiendo una calma que sabía que era
Mentira. El director don Álvaro comenzó a hablar, su voz temblorosa. Queridos padres, tras la emisión del reportaje queremos asegurarles que estamos investigando los hechos. Lo interrumpí. ¿Investigando? Ahora, después de ignorar años de señales, todos se giraron hacia mí, algunos bajaron la mirada, otros asintieron en silencio. Marcos apretó los labios. Sara, este no es el momento, dijo él con tono paternalista. Hay formas de tratar estos temas. Me levanté despacio. Formas. Mi hija murió en una sala húmeda sola mientras tú cocinabas para tu amante y su hijo. Esa es la forma correcta. Marcos. Hubo un silencio tenso. Un padre se puso de pie. Mi hijo también fue humillado por usted, dijo señalando a Marcos. Volvía a casa llorando. Pensamos que era un malentendido, pero ahora lo entiendo todo. Las denuncias comenzaron a brotar como una hemorragia. Una madre habló de las presiones académicas injustas. Otra contó cómo su hija dejó de comer por miedo a decepcionar al profesor estrella. El ídolo se desmoronaba. Marcos intentó defenderse. No saben lo difícil que es educar. A veces hay que ser firme. No lo interrumpí. A veces hay que ser humano. Salí de allí con el corazón acelerado. Sabía que se avecinaban represalias y no tardaron en llegar. Esa misma noche mi coche apareció rayado. Una nota anónima fue dejada en mi buzón. Basta ya, no arrastres a todos al barro por tu tragedia. La policía tomó nota, pero como siempre sin pruebas no se puede hacer mucho. Beatriz me llamó 2 días después. Su voz sonaba angustiada. Sara, algo está mal. Joaquín ha cambiado. Está distante, callado. Él otro día lo escuché llorar solo diciendo que Marcos decía que era una decepción. Sentí un escalofrío. ¿Quieres que hable con él? ¿Podrías venir? No sé qué hacer. Me siento culpable por no haber visto antes lo que era Marcos. Fui a su casa. Joaquín me recibió con una tímida sonrisa. Me abrazó y supe que de algún modo me consideraba segura. Hablamos largo rato en su habitación. Dibujó a Lía en un papel, y a su lado escribió, ella era valiente. Cuando bajé, Beatriz me miró con lágrimas en los ojos. Tenemos que pararlo por Joaquín, por Lía. Asentí. No estaba sola esa noche mientras revisaba antiguos correos que Lía me había enviado. Esos con dibujos torpes y mensajes como, te quiero hasta el cielo. Encontré uno no abierto enviado días antes de su muerte. Lo abrí con el estómago encogido. Era un audio. La escuché con los auriculares temblando. Mamá, si algún día ya no estoy, no llores, conviértete en fuego, que nadie más tenga miedo. Sentí algo cambiar en mí. Ya no era dolor, era determinación. Y entonces sonó mi móvil. Era Elena. Sara, acaban de filtrar un video de Marcos insultando a otro alumno. Esto va a estallar. La fiscalía quiere hablar contigo. Quieren tu testimonio. Mi respiración se cortó por un segundo. Era el principio del fin para él, y yo iba a asegurarme de que ese fin fuera inolvidable. Aquella mañana el cielo de Sevilla estaba cubierto de nubes bajas y densas, como si la ciudad entera sintiera el peso de lo que estaba a punto de suceder. Me levanté antes del amanecer. No pude dormir. El mensaje de Elena me había dejado en un estado de alerta constante. La fiscalía quería escucharme. Querían que contara oficialmente lo que sabía, lo que viví, lo que Lía vivió. Preparé un café fuerte y me senté en la mesa del comedor con el portátil frente a mí. Empecé a escribir todo desde la primera vez que noté que Lía evitaba a Marcos hasta la última llamada que nunca respondió. Necesitaba ordenar mis recuerdos, darle forma al caos. A medida que escribía, las lágrimas corrían por mi rostro, pero no paré. Cada palabra era una bala que cargaba con el dolor y la verdad. A las 11 me presenté en la fiscalía provincial. Elena me acompañó. Su presencia me daba firmeza. La fiscal, una mujer joven llamada Carmen Roldán, me recibió con seriedad, pero con una mirada que reconocía mi dolor. Señora Ibáñez, siéntese.
Por favor, dijo con voz firme, agradezco que haya accedido a venir, lo que está haciendo requiere valor. No tengo elección, respondí. Mi hija murió pidiendo ayuda, y nadie la escuchó, pero ahora me van a escuchar a mí. Le entregué la carpeta con los mensajes, las grabaciones, las cartas. También le hablé del video filtrado por Elena en el que se veía claramente a Marcos insultando a un niño de 9 años. Gritándole que era una vergüenza y que nunca sería nadie. La fiscal frunció el ceño al escuchar el audio. Esto puede ser el principio de un caso por abuso continuado si conseguimos más testimonios. Hizo una pausa. Estaría dispuesta a testificar, asentí sin dudar. Por Lía, por cada niño que pasó por lo mismo haré lo que haga falta. Al salir de la fiscalía mi móvil no paraba de vibrar, las redes estaban ardiendo. El video se había hecho viral, padres compartían experiencias similares, algunos maestros se pronunciaban, unos apoyando, otros defendiendo a Marcos con palabras vacías como exigente o disciplinado. Y entonces recibí una llamada inesperada. Era Clara, una antigua amiga mía con la que había perdido el contacto años atrás, también madre, también maestra. Sara, he visto el video, no sabía que estabas pasando por todo esto, pero hay algo que necesitas saber. ¿Qué cosa? Hace unos años, cuando trabajaba en el Instituto de San Telmo, Marcos también daba clases. Allí hubo una denuncia, una madre, su hijo terminó en psiquiatría, pero todo se tapó. El director era amigo personal de Marcos, lo cambiaron de centro. En silencio mi pecho se tensó. ¿Tienes contacto con esa madre? Déjame intentar localizarla. Colgué, y me senté en silencio. ¿Cuántos niños más? ¿Cuántas madres habían llorado solas sintiendo que exageraban? ¿Cuántas veces Marcos había sido protegido por la noche? Fui a casa de Beatriz, habíamos quedado para cenar con Joaquín. No quería que el niño se sintiera abandonado. En el fondo era solo otro peón en el juego manipulador de Marcos. Durante la cena Joaquín estuvo callado, moviendo el tenedor sobre el plato. ¿Estás bien, cariño?, le pregunté. Él me miró con esos ojos grandes que tanto me recordaban a los de Lía. ¿Por qué Marcos no me quiere como soy? Beatriz rompió a llorar en silencio. Yo tomé su mano. Joaquín, no es tu culpa. A veces los adultos no saben cómo amar, pero tú no tienes que cambiar, tú ya eres suficiente. Se le escapó una lágrima y asintió con una tímida sonrisa. Después subió a su habitación. No puedo más, me confesó Beatriz. Siento que viví una mentira. No es tarde para arreglarlo. Le dije, puedes ayudar. Puedes contar lo que sabes. Tú estuviste allí cuando Lía murió. Ella asintió. Lo haré. Esa misma noche me llegó un mensaje de Clara. La encontré. La madre se llama Inés Romero. Quiere hablar contigo. Dice que tiene pruebas. Sentí como la sangre me golpeaba las sienes. ¿Pruebas de qué tipo? Cartas y un video grabado por su hijo. Marcos perdió el control. La garganta se me cerró. Dame su dirección. Tenía que verla. Sabía que en esa grabación se escondía una de las piezas más importantes del rompecabezas. Y que una vez saliera a la luz, ya no habría vuelta atrás. Inés vivía en un barrio antiguo de Córdoba. Tomé el primer tren al amanecer con el corazón palpitando como si quisiera salirse del pecho. Había algo en esa llamada que me inquietaba, una sensación visceral de que estaba a punto de descubrir una verdad más profunda, más oscura. Me recibió en la puerta con una expresión apagada, el rostro marcado por años de dolor mal digerido. Parecía más una sombra de mujer que alguien en pleno uso de su fuerza, pero cuando me abrazó entendí que compartíamos algo inquebrantable. La pérdida pasa, Sara. Tengo muchas cosas que contarte. Entre la casa era pequeña, cálida, repleta de fotos de un niño que no veía hace años, seguramente su hijo Leo. Nos sentamos en el salón frente a una mesa cubierta de documentos, cartas, libretas escolares, todo ordenado con meticulosidad. Mi hijo tenía 11 años cuando
Conoció a Marcos, era brillante, sensible, un poco tímido. Al principio pensábamos que por fin tenía un maestro que lo iba a impulsar a sacar lo mejor de él, pero Marcos no enseñaba a Sara, Marcos destruía. Me contó cómo Leo empezó a retraerse, dejaba de comer, sufría ataques de ansiedad, terrores nocturnos. Marcos lo aislaba del resto, lo ridiculizaba frente a los compañeros, todo bajo la excusa de disciplina, y cuando hablé con el director me dijo que Leo necesitaba fortalecer el carácter, que Marcos era exigente, pero justo dijo esa última palabra como si fuera veneno. Inés sacó una caja de madera, dentro había un pequeño móvil viejo con la pantalla agrietada, lo encendió, buscó entre los archivos y luego me lo entregó. Mira esto, Leo grabó esto un día antes de intentarse. Interrumpió de hacer algo terrible, el video era borroso, pero el audio era claro. Tú no vales nada. Leo, eres un peso muerto. Sabes que nunca llegarás a nada. ¿Sabes por qué? Porque no sabes obedecer, ni siquiera sabes hablar sin temblar. Me das asco. La voz de Marcos era inconfundible, seca, cruel. Apreté los puños hasta que sentí mis uñas clavarse en las palmas. Esto puede hundirlo. Inés, gracias por tu valentía. Ella me miró con un atisbo de esperanza. ¿Crees que por fin se hará justicia? Lo juro, haré que lo pague por Lía, por Leo, por todos. Regresé a Sevilla esa misma noche. Llamé a Elena, que casi no podía creer lo que había conseguido. Tenemos el video, lo vamos a entregar a la fiscalía. Esta vez no hay excusas, esta vez no puede esconderse. Al día siguiente me reuní con Carmen, la fiscal, le mostré la grabación. Su rostro cambió lentamente a medida que la escuchaba, pasando del asombro a la indignación. Esto es abuso claramente y registrado. Voy a incluirlo en el caso, esto puede cambiarlo todo. Sara, los días siguientes fueron un torbellino. Los medios comenzaron a presionar, el colegio emitió un comunicado suspendiendo a Marcos temporalmente mientras investigaban, pero para mí eso no era suficiente. Una noche, mientras repasaba los archivos, recibí un mensaje anónimo: si sigues con esto perderás más de lo que crees, deja las cosas como están. No tenía firma, pero el tono era inequívoco, era una amenaza. Estaban nerviosos, eso significaba que íbamos por el camino correcto. Beatriz, por su parte, estaba decidida a hablar. Grabamos su testimonio. Contó con detalle cómo Marcos había priorizado a Joaquín sobre Lía, cómo ignoró sus súplicas, cómo se refería a ella con desprecio. Era doloroso oírlo, pero necesario. Siempre pensé que lo hacía por amor, que estaba intentando que Joaquín tuviera una figura paterna, pero ahora veo que solo se estaba redimiendo a sí mismo, usando a mi hijo como trofeo. Me abrazó antes de irse. Gracias por abrirme los ojos, Sara, lo que estás haciendo es valiente. Una semana después, Elena recibió una carta anónima sin remitente, dentro una copia impresa de un correo electrónico entre Marcos y un funcionario del Ministerio de Educación, fechado 2 años atrás. En el mensaje Marcos solicitaba el traslado de una estudiante que dificultaba la armonía del aula y que representaba un riesgo emocional para el rendimiento general. La estudiante era Lía, mi hija. Quería quitarla del medio. El corazón me latía con furia mientras lo leía. Esa era la prueba de que no fue negligencia, fue premeditado. Él quiso eliminarla y ahora tenía en mis manos la prueba de esa intención. Carmen convocó una audiencia preliminar urgente. Marcos sería citado oficialmente. Era el primer paso hacia el juicio, pero esa misma noche, justo cuando me disponía a cerrar la puerta de casa, encontré algo en el felpudo: una muñeca rota con un lazo rojo igual al que Lía solía usar, y una nota: a veces el fuego también quema a quien lo enciende. Sostuve la muñeca en mis manos como si fuera una bomba a punto de estallar. El lazo rojo, el mismo que Lía llevaba el día de su último cumpleaños, el mismo que encontré entre sus
Cosas cuando vacié su mochila por última vez lo reconocí al instante, era de ella, no era una coincidencia. Alguien había entrado en mi mundo con un mensaje claro: sabemos lo que haces, podemos llegar a ti. Cerré la puerta trancándola con el doble seguro, sentí un escalofrío en la nuca, miré por la mirilla, nadie, las calles estaban vacías, quietas, como si la ciudad entera contuviera la respiración. El silencio me oprimía el pecho. Llamé a Elena, contestó al segundo tono. ¿Qué pasa? Me dejaron una muñeca en la puerta con el lazo de Lía y una nota. Le leí el mensaje. Su reacción fue inmediata: esto es una amenaza, voy a hablar con la policía, vamos a poner vigilancia. Sara no está sola. ¿Me oyes? No quiero que me protejan. Le dije con la voz temblorosa pero firme: quiero que le hagan pagar. Los días siguientes fueron una mezcla de paranoia y determinación. Empecé a revisar las cámaras de seguridad del edificio, hablé con los vecinos, busqué testigos, nadie había visto nada. Una sombra había dejado ese mensaje y la sombra seguía suelta. Mientras tanto, Marcos fue citado por la Fiscalía. Intentó posponer la audiencia alegando estrés emocional, pero Carmen no se dejó manipular. Exigió su presencia en un plazo de 72 horas, si no se emitiría una orden judicial. La presión aumentaba y entonces llegó Beatriz, pálida como un fantasma, tenía en la mano una tablet. Tienes que ver esto, era una grabación casera. Joaquín la había hecho sin querer. Marcos en la cocina hablando por teléfono. No me importa esa niña, nunca me importó él, lo único que quería era que se largara. ¿Sabes lo que hizo? Me llamó papá, como si no supiera que me daba vergüenza tener una hija como ella. Beatriz cerró la tablet con fuerza. Lo escuché anoche, Joaquín, estaba viendo videos viejos y salió. ¿Cómo puede un hombre hablar así de su propia hija? Yo no respondí, no podía, sentía un hueco en el estómago, un abismo. Me levanté en silencio, fui al baño y vomité. Después de años de sospechas, finalmente escuchaba lo que siempre temí. Marcos odiaba a Lía, no solo era duro con ella, la despreciaba. Volví con Beatriz, esto lo cambia todo, es la pieza que faltaba. Llamamos a Carmen, le enviamos el video, su respuesta fue inmediata: voy a solicitar una medida cautelar, este hombre no puede seguir libre mientras tenemos menores involucrados. Y Sara, prepárate, vamos a juicio. Esa noche me permití llorar, no por dolor sino por alivio. Por primera vez sentí que la justicia empezaba a tomar forma, que la verdad dejaba de ser un susurro para volverse grito, pero esa sensación duró poco. A la mañana siguiente me llamaron de la escuela. Una de las profesoras que me había apoyado, Alba, había sido suspendida por crear un ambiente hostil hacia él. Personal estaban comenzando a purgar a quienes se aliaban conmigo. Fui a verla, estaba en casa. Derrotada, no puedo más, Sara, me están acosando, me gritan por los pasillos. Me dijeron que si testifico arruinaré mi carrera. ¿Qué vas a hacer? Voy a testificar igual, alguien tiene que hacerlo. La abracé agradecida. Esa misma tarde recibí un mensaje encriptado, era de Clara: Sara, han desaparecido los informes de conducta de Lía del archivo digital del ministerio, alguien los borró, pero hice una copia impresa y encontré algo más. ¿Qué cosa? Una recomendación escrita a mano firmada por Marcos. Pedía derivar a Lía a una institución especial. Decía que era inestable, que podría ser peligrosa para los demás alumnos. Mis manos temblaban. Estaba claro, no fue un padre, fue un ejecutor, y había intentado desaparecer las pruebas. Sabía que debía actuar rápido. Volví a casa con los documentos, los leí en voz alta para mí misma, con cada palabra encendiendo una llama en mi pecho. Lía no solo había sido ignorada, había sido marcada. Con todo lo reunido, Carmen me citó a una reunión clave. Era hora de planear la audiencia preliminar y presentar formalmente los cargos por negligencia, abuso psicológico continuado y coacción.
Institucional. Mientras nos preparábamos, Beatriz entró a la sala. Tenía el rostro desencajado. Marcos, dijo entre susurros, está desaparecido. El silencio cayó como un ladrillo. ¿Que no aparece desde anoche? No volvió a casa, su móvil está apagado, se ha ido y lo supe de inmediato. No iba a entregarse fácilmente. Marcos iba a huir. Marcos había desaparecido cuando Beatriz lo dijo. Sentí como una corriente eléctrica me recorrió la espalda, no por miedo, por anticipación. Era él. Comportamiento típico de alguien acorralado. Sabía que lo teníamos, sabía que las pruebas eran demasiado fuertes, así que huyó. ¿Lo denunciaste?, le pregunté. Beatriz asintió, pero no estaba tranquila. La policía dice que puede estar simplemente evitando el conflicto, pero yo sé que algo no va bien. Él nunca se va sin avisar y se llevó su portátil, su maleta, pasaporte. La policía activó una orden de búsqueda, pero los procedimientos eran lentos. Marcos había tenido tiempo suficiente para moverse. Su cuenta bancaria estaba vacía, los registros de su tarjeta terminaban en una estación de autobuses en Huelva. Desde allí nada, como si se hubiera tragado la tierra. Elena y yo seguimos trabajando preparando el expediente judicial con Carmen. Beatriz se convirtió en un testigo clave. Su testimonio era tan devastador como imprescindible. Durante años lo justifiqué, me confesó entre lágrimas. Durante uno de nuestros encuentros pensaba que era exigente, que solo quería lo mejor. Nunca imaginé que estaba cultivando su propio ego sobre el dolor de los demás, sobre todo sobre el de Lía. El caso se volvió mediático. Titulares como maestro ejemplar bajo investigación por abuso psicológico o la verdad tras la muerte de una niña de 7 años inundaron los portales. Padres se acercaban a mí por la calle llorando, agradeciendo. También había insultos, cartas anónimas acusándome de arruinar vidas, pero no me importaba. Y entonces una tarde, mientras caminaba por Triana con Joaquín, vimos una figura familiar frente a una librería. Marcos se había afeitado la barba, llevaba gafas de sol, una gorra. Pero era él. Mi corazón se detuvo por un instante. Joaquín, entra a esa tienda. Vale, no salgas hasta que yo diga. ¿Qué pasa? Solo hazme caso, cariño, te lo explicaré luego. Me acerqué lentamente. Él me vio, retrocedió 2 pasos. Yo no grité, no corrí, solo lo miré. ¿Qué? ¿Ahora te escondes de una mujer? Marcos se detuvo, se quitó las gafas, me miró sin expresión. Tú no entiendes nada, Sara. Entiendo perfectamente. Entiendo que eres un cobarde, que mataste a nuestra hija y que no puedes soportar que el mundo lo sepa. Eso lo que crees. Ella estaba rota desde el principio. Yo solo intenté arreglarla. No necesitaba arreglo, necesitaba amor, el amor que tú nunca supiste darme. Giré y llamé a la policía. No huyó, solo se sentó en el bordillo como si se rindiera, como si supiera que su historia había terminado allí. Fue detenido esa misma tarde. La fiscalía actuó de inmediato. Se le negó la fianza. El juicio se programó para el mes siguiente. La ciudad entera parecía contener el aliento. La noche después de su detención recibí una carta por debajo de la puerta sin remitente. Solo decía: gracias, no soy la madre de Lía, pero también era mi hija. Era una de las profesoras anónimas, silenciosa pero presente. No estaba sola en esta lucha, no lo había estado nunca. El día antes del juicio fui al jardín sensorial que había construido en la antigua sala de equipos donde Lía murió. Estaba lleno de flores, mensajes de niños, dibujos. Un grupo de madres me esperaba allí. Traían cartas, velas, canciones. Una niña de unos 7 años me entregó una flor de papel. Mi mamá dice que tú salvaste a muchos niños. No supe qué decir. Solo la abracé y esa noche, mientras leía el diario de Lía por enésima vez, encontré una nota que me había pasado. Mamá, no tengas miedo de ser fuerte. Yo no tengo miedo cuando tú estás cerca, y cuando tú llores yo voy a abrazarte desde donde esté como una estrella. Cerré el cuaderno con las manos
temblando, y me preparé para el juicio, el momento en que todo, absolutamente todo, iba a salir a la luz. El Palacio de Justicia de Sevilla amaneció cercado por cámaras, periodistas y curiosos. El día del juicio había llegado, me costaba respirar, tenía la sensación de que el aire se había vuelto más denso, más pesado. Me miré al espejo antes de salir, ojeras marcadas, la piel pálida, pero los ojos estaban encendidos. Hoy no lo hago por mí, susurré, hoy lo hago por Lía. Al llegar al tribunal, Elena me esperaba con Carmen, Beatriz y Clara ya estaban dentro. Joaquín se quedó en casa con sus abuelos, no quería que viera a su figura paterna caer desde el pedestal en el que había sido colocado por años. Entré a la sala. Marcos estaba allí, esposado, con el rostro pálido pero sereno, esa calma que siempre utilizó como escudo, ni una mirada hacia mí como si yo fuera aire, pero yo lo miré. Lo miré con todo el peso de la muerte de mi hija a cuestas. El juez entró, se hizo el silencio. Comenzó el juicio. Carmen tomó la palabra con precisión quirúrgica, expuso los cargos: abuso psicológico continuado, negligencia grave, manipulación institucional y encubrimiento. Presentó pruebas, grabaciones, cartas, testimonios. Cada pieza encajaba como un puzzle dolorosamente exacto. Beatriz fue la primera en testificar. Su voz temblaba, pero no se rompió. Durante años vi cómo Marcos despreciaba a Lía, no lo entendía, pensaba que era celoso, que necesitaba reafirmarse, pero ahora veo que era pura crueldad. Después subió Clara, expuso los documentos borrados, los correos, lo técnico, lo concreto, imposible de refutar. Elena presentó el video de Leo. El llanto en la sala fue contenido pero denso. La voz de Marcos en esa grabación era como un cuchillo. Entonces me llamaron a mí, caminé hacia el estrado con las piernas temblorosas, me senté, vi al jurado, al juez, y lo vi a él, lo miré directamente. Me llamo Sara Ibáñez y soy la madre de Lía. Mi hija murió el día de su cumpleaños, murió en una sala vacía de esta escuela, murió porque pidió ayuda y fue ignorada. Conté todo: la llamada, el smartwatch, el desprecio, los insultos, las lágrimas secas en sus mejillas cuando la encontré. Cada palabra era una daga lanzada al centro de la sala. Mi hija no era frágil, era fuerte, pero nadie, ni él más fuerte, sobrevive al odio constante, y Marcos no la educó, la quebró día a día hasta que su corazón literalmente no pudo más. Me bajé del estrado con la dignidad hecha a pedazos, pero con el alma más ligera. La defensa intentó justificar a Marcos, que era un hombre presionado, que exigía excelencia, que no entendía las emociones como otros, bla bla bla. El juez no tragó, el jurado tampoco. El veredicto llegó esa misma tarde: culpable. Los cargos eran demasiado evidentes. Marcos fue condenado a 18 años de prisión por los delitos acumulados. No mostró emoción alguna, solo bajó la cabeza, ni una disculpa ni un remordimiento, pero yo lo sentí. El aire cambió, como si Lía estuviera allí sentada en algún rincón invisible diciéndome: gracias, mamá. La noche después del juicio, Beatriz me invitó a su casa. Joaquín estaba despierto esperándome. Es verdad que Marcos ya no va a venir nunca más. Sí, cariño, ahora estás a salvo. Me abrazó. Quiero ser bueno como tú, como Lía. Me quedé en silencio, el corazón me dolía y se sanaba al mismo tiempo. Más tarde, mientras miraba por la ventana, recibí un correo, un remitente desconocido, un video adjunto. Lo abrí, era la grabación de una cámara de seguridad, fecha 2 días antes del juicio, lugar oficina de dirección del colegio. Se veía a don Álvaro, el director, destruyendo papeles, entre ellos algo con el nombre de Lía. Sonreía mientras lo hacía. Sentí un frío en el alma. Esto aún no había terminado. Rebobiné el video 3 veces. Don Álvaro, el director del colegio, con esa sonrisa torcida mientras arrojaba papeles a una trituradora.
El rostro iluminado por la pantalla del ordenador, en sus manos claramente una carpeta con el nombre de Lía. Mi hija. No puede ser, susurré apretando los dientes. Llamé a Elena, le envié el vídeo. Su respuesta fue casi inmediata: esto es obstrucción a la justicia, destrucción de pruebas, vamos a moverlo. Y lo movimos. Carmen, la fiscal, fue aún más rápida, presentó una denuncia formal contra el director, pidió una auditoría completa de los archivos escolares, lo citaron a declarar. Esta vez el sistema no iba a mirar para otro lado, y mientras eso ocurría algo inesperado comenzó a pasar. Padres, madres, hermanos, alumnos antiguos, gente de toda Andalucía empezó a enviarme mensajes. Habían visto el juicio, habían leído los artículos, habían sentido lo que conté y sobre todo habían vivido cosas parecidas. Mi hija dejó la escuela porque no aguantaba la presión. Mi hermano intentó suicidarse por la humillación de un profesor. Yo era como Lía y nunca dije nada. Empezó a crecer algo distinto, no solo indignación, era una red, una comunidad, y con Elena, Clara y Beatriz decidimos organizar algo más grande, una fundación. Un espacio para madres, niños, profesores decentes, lo llamamos Estrellas como Lía, para que ningún niño volviera a ser silenciado. Un domingo en el Parque de María Luisa organizamos el primer encuentro. Cientos de personas asistieron, historias, llantos, abrazos. Yo estaba allí de pie leyendo un poema que Lía había escrito en su diario: si un día me pierdo, búscame, donde las flores hablen, donde las nubes abracen, allí estaré sonriendo. El silencio que siguió fue como un nudo colectivo en la garganta, luego aplausos, lágrimas y algo nuevo, esperanza, pero la calma nunca dura mucho. 2 semanas después del juicio me llamó Carmen: tenemos novedades, el director está siendo investigado por destrucción de pruebas y encubrimiento, pero también descubrimos algo más. ¿Qué pagos, transferencias desde una cuenta vinculada a Marcos a Álvaro desde hace más de 4 años? Un golpe seco en el estómago. ¿Estás diciendo que fue comprado? Estoy diciendo que sabían exactamente lo que hacían. Marcos pagaba para que callaran, y no solo Álvaro, hay otros nombres. Ese mismo día recibí otro correo anónimo. Esta vez solo 2 frases: ella sabía demasiado y tú también sabes. Ya no era una amenaza velada, era directa. Lo envié a la policía, me ofrecieron protección, pero dije que no, ya sobreviví a lo peor. Respondí: no voy a esconderme. Ahora empezaron a aparecer más pruebas. Marcos había tenido contactos con inspectores corruptos, había manipulado informes. No era un caso aislado, era una red que estaba comenzando a desmoronarse, y entre los documentos apareció algo que me destrozó por completo. Un informe del hospital años atrás, cuando Lía tenía 3 años, se sospechaba de un episodio de maltrato. Nunca lo supe, fue archivado, nunca me lo contaron. Yo estaba de viaje por trabajo en ese entonces. Marcos la llevó al hospital, dijo que se había caído jugando y cerraron el caso sin avisarme. El alma se me rompió de nuevo. Corrí al jardín sensorial, me senté frente al mural de Lía, lloré con una rabia que ya no podía contener. Perdóname, dije, por no haber estado antes, por no haberte escuchado más, pero juro que nadie más va a pasar por esto. En ese momento llegó Beatriz. ¿Estás bien? No se sentó a mi lado, yo tampoco. Me miró y por primera vez desde que todo empezó vi algo más que tristeza en sus ojos. ¿Sabes qué encontré en el ordenador de Marcos? Que una carpeta con fotos tuyas, de Lía, de nosotras, archivos con nuestras conversaciones, tenía todo. Guardaba todo. ¿Por qué? No lo sé, pero eso no era amor, era control. Lo entendí. Marcos no solo fue cruel, fue metódico, calculador, y no lo hizo solo. Don Álvaro fue arrestado 2 días después, y con él empezaron a caer otros, pero en medio de esa victoria amarga recibí otra carta sin remitente, solo decía yo también
Fui una víctima, pero ahora tú eres mi enemiga y por primera vez en meses sentí miedo. Aquella carta me dejó helada. Yo también fui una víctima, pero ahora tú eres mi enemiga. La letra era temblorosa, casi infantil. El sobre no tenía sello, alguien lo había dejado directamente en mi buzón. Lo primero que pensé fue en una trampa, lo segundo fue en Marcos, pero él estaba en prisión. ¿Quién más podía querer callarme ahora? ¿Quién más me veía como una amenaza? Llamé a Elena, leí el mensaje en voz alta. Eso no es una amenaza, dijo, es una confesión a medias, alguien que no quiere ser descubierto, o peor, alguien que siente que su verdad está siendo borrada por la tuya, y si no es un adulto. Hubo un silencio. ¿Estás pensando en Joaquín? No quiero pensarlo, pero la forma en que escribe, lo tembloroso, el tono. Podría ser un niño o alguien que fue niño cuando Marcos lo marcó. No dijimos más, decidí no contárselo a Beatriz, no, aún no, sin pruebas. Esa misma semana recibí una invitación de la Junta de Andalucía para participar en un evento sobre salud mental infantil. Querían que compartiera la historia de Lía, que hablará de estrellas como Lía, que diera esperanza. Acepté. El evento fue en Granada, un teatro repleto, padres, profesores, jóvenes, las luces tenues, el murmullo expectante. Subí al escenario con el corazón latiendo desbocado, respiré hondo. Soy Sara Ibáñez, y durante 7 años fui madre de Lía, una niña con un corazón frágil pero un espíritu indestructible. Conté nuestra historia. Los abusos, las señales ignoradas, el dolor de una madre que supo demasiado tarde, pero también hablé de resistencia, de memoria, de reconstrucción, y si hoy estoy aquí, concluí, es porque creo que el amor es más fuerte que el silencio, y porque cada vez que uno de nosotros se levanta, Lía vuelve a respirar. El aplauso fue ensordecedor. Al final una joven se me acercó, tendría unos 20 años, tenía los ojos vidriosos, los labios mordidos. Soy Marta, yo también fui alumna de Marcos. La miré, el estómago se me encogió. ¿Estás bien?, negó, con acento agudo, con la cabeza. Lo odiaba, pero al mismo tiempo le tenía lástima. Siempre decía que los débiles no merecían compasión, y yo me creí fuerte, pero no lo era. Él jugaba con nosotros. ¿Quieres hablar?, asintió. Lloró, y me confesó que fue testigo de cómo Marcos manipulaba a los niños más vulnerables, cómo los enfrentaba entre sí, cómo fomentaba la competencia tóxica, y cómo al final, incluso ella, que había sido la alumna perfecta, acabó con ataques de ansiedad y crisis de identidad. Nunca conté nada porque no sabía si mi dolor era suficiente, pero ahora sé que lo era. La abracé. Tu dolor siempre fue suficiente, Marta. Cuando volví a Sevilla, la policía me estaba esperando. Tenemos un problema, me dijo el inspector Velázquez. Marcos recibió una visita en prisión. Una mujer no se identificó, usó documentación falsa. Creemos que es una exalumna, alguien con un pasado oscuro. Estuvo con él casi 1 hora y luego dejó una nota dirigida a usted. ¿Qué decía? Me la entregó. Tú no entiendes que no todos quieren ser salvados, hay quienes florecen en la oscuridad. Tú me quitaste a mi mentor, y ahora te quitaré la luz. Levanté la vista. Tiene nombre. Solo un apodo, la sombra de la clase. Nadie recuerda bien su cara, siempre estaba al fondo, silenciosa, invisible, pero parece que Marcos la cultivó como a un arma. Esa noche no dormí. Volví al jardín sensorial, me senté frente al mural de Lía, encendí una vela. Cariño, hay alguien más, alguien que también sufrió pero que se quedó atrapada ahí, que ahora quiere hacer daño. El viento soplaba suave. Una hoja cayó sobre mis piernas, en ella una mancha de tinta, como si alguien hubiese escrito y luego borrado. No era superstición, era intuición. El daño no había terminado, y sabía que el último golpe estaba por llegar. La amenaza no fue una metáfora. Días después del evento en Granada, alguien irrumpió en el jardín sensorial de Lía. Las flores fueron arrancadas, los mensajes quemados, el mural
Pintarrajeado con pintura negra, una palabra escrita con furia venganza. La policía investigó pero no encontraron huellas. Era como si aquella sombra fuera una extensión fantasmal del pasado de Marcos. Una criatura alimentada por años de trauma, rabia y adoctrinamiento emocional. Yo no lloré, ya no ese acto no era una derrota, era una confirmación. Mi hija había cambiado algo, había tocado una fibra tan profunda que incluso los más rotos, los más perdidos, sentían la necesidad de gritar desde la oscuridad. Decidí que el mural no sería borrado, lo dejamos como estaba y añadimos una frase debajo. En letras doradas, incluso la sombra más densa se forma por la presencia de luz. La fundación Estrellas como Lía creció. Beatriz se convirtió en cofundadora. Clara dirigía la parte legal. Elena organizaba charlas por toda España. Marta, la joven que me abordó en Granada, se convirtió en vocera para adolescentes víctimas de presión académica extrema. Joaquín ahora dibujaba ahí. Todo el tiempo, en cada trazo, un intento de entender, de reconciliar, de sanar. Y Marcos cumplía condena en la prisión de Morón de la Frontera. Su conducta había sido conflictiva, al parecer no soportaba no ser escuchado. Intentó apelar la sentencia pero fue negada. En una entrevista filtrada declaró: yo solo quise que mi hija no fuera mediocre. Ni una sola palabra de remordimiento, ni una sola mención de amor. Don Álvaro, el exdirector, fue condenado a 5 años por encubrimiento. Otros 3 funcionarios fueron sancionados. La red de encubrimiento institucional quedó expuesta, pero lo más importante fue que se aprobó una nueva ley en Andalucía, la Ley Lía, que obligaba a las escuelas a notificar cada observación sobre salud mental directamente a los padres sin filtro. El nombre de mi hija se convirtió en ley. Un año después del juicio organizamos una ceremonia en el jardín. Estábamos todos: Beatriz, Clara, Elena, Marta, Joaquín, incluso padres que nunca conocí en persona pero que me habían escrito. Cantamos una canción que Elía había compuesto en clase de música, una melodía sencilla, dulce como su voz, y entonces dejé una caja bajo el árbol central, dentro su diario, su lazo rojo, su peluche favorito, y una carta que nunca le había escrito hasta esa noche: mi pequeña estrella. Te fallé una vez, pero te prometo que nunca más. A través de ti el mundo cambió, tu voz vive en cada niño que ahora es escuchado. Gracias por enseñarme a pelear, te amo más allá de esta vida. Mamá. Sellé la caja y la enterramos juntas entre flores nuevas. Cuando el sol se ocultó y las luces del jardín comenzaron a parpadear, supe que el capítulo final había sido escrito. No sin cicatrices, no sin heridas, pero con dignidad, con justicia y con amor. Epílogo: el destino de cada uno. Sara Ibáñez, fundadora y presidenta de la Fundación Estrellas como Lía, publicó un libro titulado Fuego desde el silencio, donde narra su experiencia. Se convirtió en conferencista y asesora para políticas educativas. Marcos Rivas cumple una condena de 18 años, ha sido diagnosticado con trastorno narcisista de la personalidad. Su caso es estudiado por expertos en psicología criminal. Nunca recibió visitas tras la desaparición de la sombra. Beatriz Méndez, escritora y activista por la salud mental infantil, publicó un libro infantil ilustrado por Joaquín Lía, y La flor que no temía a la sombra. Joaquín Méndez, ahora con 10 años, es un niño alegre, asiste a terapia, dice que sueña con ser maestro, pero uno que escuche. Clara Gómez, abogada de derechos escolares, representa a decenas de familias afectadas por maltratos académicos. Elena Ruiz, periodista de investigación, recibió un Premio Nacional por su cobertura del caso Lía. Actualmente prepara un documental sobre el proceso. Don Álvaro Rodríguez, condenado y apartado de la función pública, vive en reclusión, nunca se disculpó.
Públicamente la sombra nunca fue identificada, su rastro se perdió, pero su existencia permanece como advertencia de lo que pueden hacer en el abandono y el odio. Lía Ibáñez Rivas, fallecida con 7 años. Su legado transformó leyes, corazones, familias, se convirtió en símbolo de justicia infantil. Su voz, aunque extinguida, sigue resonando en cada rincón donde un niño es escuchado por primera vez. Y así, mi historia no terminó con la muerte de mi hija, terminó cuando su memoria renació como fuego, como estrella, como luz.